año 1935, don Clemente y Margarito Cortés Cardona, ambos de la Punta Jalisco, hacen una solicitud pidiendo el terreno de la comunidad al Departamento Agrario, y 2 años más tarde les dotan del mismo con una extensión de 1,542 hectáreas para cultivo, donando el señor Madrazo, dueño de la hacienda de la Punta Jalisco, 660 hectáreas más para la construcción del pueblo. Se firma el convenio el 1 de enero de 1944, con 5 meses de plazo para que los ejidatarios desalojaran sus casas en la Punta Jalisco, y para el 31 de mayo ya estaba poblado este lugar, de los Azulitos, llamado así por sus abundantes manantiales u ojos de agua de color azul. En aquellos años, la gente no contaba con los suficientes recursos, por lo que tenía que caminar con cargas de leña y en su tiempo de tunas hasta el Bajío de San José, Jalisco, y la hacienda de Betulia, para mercar maíz, frijol y otros productos. En 1949 construyeron los primeros salones de lo que hoy es la escuela primaria, donde asistían niños, adolescentes y jóvenes. Actualmente la comunidad cuenta con un jardín de niños, una primaria con 2 turnos, una secundaria técnica y un bachillerato. En tiempos de la persecución religiosa, la imagen que se veneraba en la villa de Nuestra Señora de la Asunción o Catedral de Aguascalientes fue escondida para que no fuera destruida, siendo después donada al entonces párroco de Betulia, Jalisco, Samuel Pedrosa, el cual, al ver la devoción de los pobladores de los Azulitos, les vende esta hermosa virgen que es la que aún se venera. En 1960, el municipio de Lagos de Moreno se divide en delegaciones y Los Azulitos empieza a funcionar como una delegación, eligiendo el pueblo a su primer delegado, el señor Feliciano Quesada, comenzando así los primeros registros firmados por su puño y letra. En 1964 se entrega otra dotación de terrenos de 1,566 hectáreas. Sus principales actividades económicas siguen siendo la agricultura y la ganadería, sin olvidar mencionar la fluidez de ingresos que tienen movimiento dentro de la comunidad de todas las personas que envían remesas de los Estados Unidos. Una fuente de trabajo para la población joven es en la ciudad de Aguascalientes, en fábricas maquiladoras de la industria textil, aunque estas fuentes de empleo no pueden evitar la gran fuga de su población que migra a los Estados Unidos. En la actualidad, se cuenta con una población cerca de los 3,000 habitantes. Su ubicación geográfica es en la zona Altos Norte, en el municipio de Lagos de Moreno. El ejido colinda al norte con Palo Alto, el Llano, Aguascalientes, al sur con la Puerta de la Chiripa, al este con la Concordia y al oeste con el ejido de Matamoros, pertenecientes al estado de Jalisco. ¿Cómo recuerda usted a la comunidad? No, mire, la comunidad, cuando se formó la comunidad, la gente que trabajábamos en el campo, trabajábamos con yuntas de bueyes, con yuntas de caballos, hasta de burros. Y de allí permanecimos una temporada trabajando con yuntas. Y ya por ahí, por el 1900, ¿qué sería? 70 y... Como del 1970 para adelante empezó a haber maquinaria aquí, tractores, y hasta la fecha trabajamos con maquinaria. Y cosechamos pues con uno mismo, recoge su pastura, su frijol, con trabajo en el campo. Cuando era niño, ¿cuáles eran las costumbres de la gente de la comunidad? No, pues cuando éramos niños, era lo que hacíamos, pues jugábamos
pero teníamos animales y íbamos al campo a cuidar los animales y en la tarde a recogerlos a la casa y a veces andábamos hasta descalzos, pero nos componían para los guaraches porque nosotros todavía no podíamos ni arreglar los guarachitos, entonces no había zapatos, puros guaraches. Que yo quisiera haber visto, que yo quisiera que entonces se hubiera sacado un video de la gente, cómo vivíamos, muy pobrecitos. A veces tenía uno que comer y a veces no, y muy mal vestiditos, y bueno, era una pobreza que tenía la gente, que teníamos todos, pero poco a poco el tiempo fue cambiando y cambió las costumbres de la gente, cambió todo, fuimos creciendo y cuando ya estuvimos grandecitos ya empezamos a trabajar y luego que se acabó la infancia, pues ya nos hicimos grandes, empezamos a trabajar aquí y allí, empezamos pues a ganar ya centavitos y ya fue menos la pobreza de la casa y qué sé yo, y pues hasta la fecha, mire, crecieron nuestros hijos, nos casamos, nuestros hijos crecieron y todos se desbalagaron y hasta la fecha ellos nos están ayudando a nosotros ya ahorita, ya ellos son los que nos ayudan a nosotros. ¿Y usted fue a la escuela? ¿Los niños de la comunidad iban a la escuela? Íbamos a la escuela, teníamos una escuela, íbamos a la escuela, yo no, pues, usted sabe la pobreza de la gente, no por cuidar los animales, por trabajar, tuvimos muy poca escuela. Yo llegué pues a segundo nomás, no estudié más nada. Sé leer poquito, pues poner mi nombre poco, pero sí sé. Y la gente que pudo estudiar estudió y la gente que no, pues llegamos muy poco a la escuela. Duramos una temporadita de 1 año o 2 años en la escuela y no aprendimos más de que a las vocales y nuestro nombre pudimos hacer y ya nomás. Sí, podemos leer cualquier cosa porque sí conocimos todas las letras. Así es. ¿Y a usted le platicaron algo de la Revolución Mexicana? Mire, la revolución, cuando la revolución de Pancho Villa, según platicaban mi papá, mi tío, ellos eran pastores de la hacienda de San Bartolo y a ellos los agarró una balacera que hicieron una vez unos cristeros, unos de la revolución, ahí en esos cerros, en esos montes ahí de San Bartolo, donde peleaba Pancho Villa con, no recuerdo cómo platicaron el otro, pero Pancho Villa sí, me acuerdo yo de que platicaban de eso. Ellos sí tuvieron la oportunidad de ver esas cosas. Y después, cuando ya se dotó el ejido, ahí en esos cerros había cristeros, de esos que se decían cristeros, de esos que mataban a la gente que solicitaba tierras a los latifundios, porque los latifundios estaban pagando a esa gente. Y pues no, poco a poco el gobierno los fue dispersando, se acabó los cristeros. Pero la revolución grande, la de Pancho Villa, ellos estaban nuevitos ellos. Y dice, ¿cuánto hace? Ellos sí vieron esa revolución. ¿Tenían alguna fiesta importante en el pueblo en ese entonces? Mire, había unas fiestas que se hacían el 19 de marzo, se hacían unas fiestas que recordaban a los indios, recordaban en aquel tiempo a los españoles, una fiesta, se hacía una fiesta de danzantes. Danza de conquista. Danza de conquista. Y pues la gente iba a la danza. Íbamos a la danza, pues. ¿Cómo le hacían para cubrir sus necesidades? Por ejemplo,
o cuando se enfermaban, cosas así? No, pues mire, cuando nos enfermábamos, sí había doctores, pero en el campo nosotros, la gente se curaba con, con, con hierbas, se curaba. Bueno, es más, fíjese, cuando nosotros nos enfermábamos de calentura, en esos cerros hay una clase de plantas que se llaman huachichile, nos cosía mi mamá, de esas hierbas para la calentura y nos bañaba, nos untaban ceniza caliente, fíjese cómo son las cosas, y se aliviaba uno. Y cuando tenían que trasladarse a un lugar, por ejemplo, a la ciudad más cercana, ¿cómo lo hacían? Mire, por ejemplo, ir a Aguascalientes a traer algún mandado o a llevar alguna cosechita de frijolito o maicito. Primero, en burros, en burritos íbamos a Aguascalientes, a veces en carros de mulas. Había en Aguascalientes unos mesones muy famosos. Recuerdo que un mesón del refugio estaba ahí en la plaza grande, así en la calle donde entra el túnel por debajo, por ahí estaba saliendo, empezando a entrar, por ahí estaba había un señor que tenía como vamos por decir ahorita, que donde meten carros, así tenía carros esos de gasolina, tenía el hombre un mesón donde ahí se metían con unos macheros, se metían los machos de los carros y los burros que llevaban burros a descargar allí su maicito, y de allí buscaban al mercado, iban a buscar al mercado y luego de allá venían, cargaban el maíz y el frijol, los compradores. En eso se trasladaba uno a Aguascalientes, a pie, a veces iba la gente a pie a veces. ¿Y cuánto tiempo tardan? No, pues si iba uno en burro, duraba 2 días, por ejemplo, pues, depende del tiempo de lo que buscara. Pero si iba en un día, llegaban a Aguascalientes. Allá se quedaban una noche y otro día se venían para el rancho. Todos hacían 2 días para ir y venir a ese lugar. ¿Cómo era el pueblo cuando ustedes llegaron aquí? Era monte, con unas 3 casas. De momento eran 3 casas, 4 o 5. Y el que tuvo modo de hacerlas al tiempo que se puso y después. Y los demás, pues los más pobres no pudieron. Pero así empezó con 3 o 4 y hasta que se formó el ejido, el rancho. Con mucha pobreza, ¿no creas tú que con pobreza? Debido a eso no se fincó parejo, debido a la pobreza, que no todos estaban parejos. Moliendo todavía en metate, porque no había molinos. Todavía molía uno en metate, en piedra de... ¿Y si iban a la escuela? ¿Cómo? En la escuela empezó la maestra a dar debajo de un mezquite. Así empezó un tiempo, bajo los mezquites, y luego ya hicieron un saloncito corrientito, pues eran cuartos pues. Ya después el gobierno hizo la escuela. Y me dice que se acuerda de la maestra. Sí. Entonces nos cayó esa maestra, pues, pobre también la maestra, pero muy útil para ¿Cómo se llamaba? Guadalupe Valencia, para dar sus clases y tenía también su familia, pobres, y también venía a lavar aquí sus mantillas de sus muchachitos, aquí a estos brazos.